Delegado de la Defensoría del Pueblo de Colombia, muchas gracias por estar con nosotros en esta audiencia pública de pedofilia, pederastia y violación de niños y niñas. ¿Qué hacer? Un tema que nos afecta a todos. También quiero saludar a nuestros televidentes de Canal Congreso. Igualmente, invitarlos a que nos sigan en nuestras diferentes cuentas de Twitter, como lo es @ccongresocol, y también pueden dejar sus opiniones sobre el tema del día, @senador Senen con S, @senador Senen. Ahí también pueden dejar sus opiniones sobre esta audiencia pública que es del interés de todos los colombianos. Continuamos, seguimos entonces dándole el paso al asesor de la Defensoría Delegada para la Infancia, de la Juventud y el Adulto Mayor, el doctor Mario Hernán Suescún Chaparro, quien está con nosotros. Además, también hablando un poco del doctor Mario Hernán Suescún, es abogado de la Universidad Nacional de Colombia, especializado en Derecho Constitucional y Administrativo, especialista en Derechos Humanos del Instituto Interamericano de los Niños. Doctor Mario Hernán, bienvenido a esta audiencia pública. Gracias, buenos días, muchas gracias, senador, por la invitación que ha cursado la Defensoría del Pueblo para que podamos plantear algunas de las conclusiones y recomendaciones del trabajo que ha venido adelantando la institución durante los últimos 25 años, en donde pues de alguna manera hemos tratado de visibilizar qué es lo que ocurre con los niños en el marco de la violencia sexual, especialmente, digamos, planteando recomendaciones al Estado colombiano, al Congreso de la República, e inclusive pues digamos también, si se quiere, un poco a la misma sociedad, para que podamos abordar este problema que desafortunadamente nos ha llevado casi que a sacar una conclusión un poco, si se quiere, fuerte, en el sentido de que casi que Colombia se convierte como en un país esquizofrénico en realidad, en relación con el tema de la violencia sexual en contra de niños, niñas y adolescentes. Lo primero que tenemos que decir como Defensoría del Pueblo es que claramente la respuesta que se tiene que dar al problema de la violencia sexual tiene que ser una respuesta integral de parte del Estado. Claramente para nosotros como Defensoría del Pueblo el derecho penal no tiene ni tendrá nunca la vocación de solucionar los problemas sociales que aquejan el país, y evidentemente en el plano de la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes ha demostrado suficientemente al país que no tiene las herramientas ni las garras suficientes para atacar el problema. Por eso nos parece interesante que busquemos alternativas para que haya una respuesta suficientemente integral de parte de todos quienes tenemos responsabilidades frente al tema. Y hablo de todos quienes tenemos responsabilidades porque, como ustedes bien saben, Convención de Derechos del Niño, Constitución Nacional, Ley de Infancia y Adolescencia, etcétera, etcétera, establecen que somos responsables de la protección de niños, niñas y adolescentes, familia, sociedad y Estado, y que quien tiene que fortalecer a familias y a sociedad, pues inevitablemente es el Estado, y el Estado se expresa a través de las instituciones, y desafortunadamente lo que nos hemos encontrado es que desafortunadamente esa respuesta no ha sido lo suficientemente eficaz y efectiva para que tengamos en este momento la posibilidad de dar unas cifras diferentes de las que ha planteado el senador, diferentes de las que el Instituto Colombiano a través de su medio de expresión Forensis nos ha hecho públicas en los últimos tiempos. Vale la pena mencionar que durante los últimos 25 años, como les decía hace un momento, la Defensoría ha venido haciendo una evaluación de cómo es que funciona el aparato estatal y qué es lo que está ocurriendo en relación con el tema de violencia sexual frente a la situación colombiana y frente a los niños, niñas y adolescentes. Y una de las particularidades a las que nos hemos enfrentado, hablando inclusive con la gente en las diferentes partes del territorio nacional, e inclusive particularmente hablando con los mismos abusadores sexuales que se encuentran en las cárceles del país por sindicados o por condenados, hemos llegado a la conclusión de que no existe en Colombia una sola persona que haya abusado sexualmente de un menor de edad que no esté dispuesta a firmar el referendo para el establecimiento de cadena perpetua para violadores. Y esto, digamos, como que dice uno, pero ¿cómo así que los violadores están dispuestos a firmar por la cadena perpetua contra los violadores de niños? Pues porque hay una grave sensación de impunidad rampante en relación con este tema en el país. ¿Qué pasa?
no solamente, como lo vamos a ver en un momento, por el tema de una deficiente posibilidad del Estado de responder frente a la ocurrencia de este tipo de hechos, sino porque desafortunadamente en muchas ocasiones se da en escenarios en donde la denuncia se dificulta, particularmente cuando son los propios familiares, padres, hermanos, tíos, abuelos, sobrinos, primos, quienes están abusando sexualmente de los menores de edad. Número uno. Número dos, se da de pronto también los escenarios sociales en un país en donde desafortunadamente la presencia del Estado en muchos lugares es muy precaria y donde esos escenarios los están copando organizaciones criminales, organizaciones delincuenciales que están utilizando a los niños, a las niñas como herramientas para demostrar su poder en muchas partes del país y frente a los cuales la posibilidad de la denuncia es bastante difícil. Les decía que desafortunadamente en Colombia existen varias circunstancias que la convierten casi como esquizofrénica, porque fíjense que cuando se presentan estos hechos trascendentales mediáticamente hablando de niños que son víctimas de violencia sexual, pues todo el mundo, la gran mayoría de los colombianos sale a rasgarse las vestiduras y a exigir sanciones efectivas contra los violadores de niños y de niñas. Sin embargo, nos hemos encontrado con que existe desafortunadamente un elevado nivel de tolerancia frente a diversas modalidades de violencia sexual en el país. Y esos niveles de tolerancia pasan inclusive por la legitimación y complicidad social frente a este tipo de violencias. Es tanto así que nosotros como Defensoría del Pueblo hemos escuchado funcionarios que han sido capacitados en derechos humanos de niños y de niñas que reprochan el hecho de que una niña esté a determinadas horas fuera de su casa y de repente esté utilizando determinadas prendas de vestir que consideran sugestivas. Y es tan grave el asunto que entonces ahí es donde uno se plantea hasta dónde llegan esos niveles de validación de cierto tipo de agresiones sexuales solo por el hecho de que la niña esté utilizando pantalones cortos o eventualmente esté utilizando una camiseta de esas que se conocen como ombligueras. Cuando tenemos un funcionario de la Fiscalía, con todo el respeto, cuando tenemos un funcionario de la Defensoría del Pueblo, cuando tenemos un funcionario de la fuerza pública que hace ese tipo de afirmaciones, realmente tenemos que decir que desafortunadamente estamos legitimando cierto tipo de comportamientos porque prácticamente la culpa reposa es en la menor de edad por vestirse como tiene derecho a vestirse. Entonces ya resulta que las niñas se tienen que vestir con burka en Colombia porque si no está legitimándose el hecho de la violencia sexual en contra de ellas y por eso es que empiezo más o menos diciendo que Colombia termina siendo un país medio esquizofrénico en relación con el tema. Todos reprochamos la violencia sexual, pero la culpa es de la niña si se viste de determinada manera en determinados lugares y eso es grave. O sea, eso nos dice a nosotros qué nos pasa como país cuando estamos tomando ese tipo de decisiones. Grave que lo diga un civil, si se quiere, un peatón común y corriente, pero que lo diga un funcionario del Estado, miembro de Fiscalía, de Policía, de Defensoría, del mismo Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Marcela, porque pasa, si es así o no es así. Ahí entonces es donde decimos qué está ocurriendo y cómo es que estas personas también se están enfrentando a un aparato judicial que espera que se reproche penalmente a ese violador cuando quien lo está interrogando, como lo planteaba el doctor Mario Gómez hace un rato en la entrevista, que ojalá fuera una sola para que no hubiera revictimización, cuando ese funcionario prácticamente está culpando a la víctima por haber sido violada, por haber sido abusada sexualmente, especialmente además cuando se trata de un menor de edad o de una niña. Porque fíjese, en la Defensoría del Pueblo nos encontramos con un caso como este senador, coronel, doctor Valdés, de que un tribunal administrativo de un departamento del centro del país culpó a una niña de 11 años por haber provocado a su abuelo que la había secuestrado durante algún tiempo, de provocarlo para que él la violara
y que ella no había hecho nada para evitar esa violación. O sea, la niña era que protegerse de su abuelo, y al no haberse escapado, entonces la niña fue responsable. El abuelo, que abusó sexualmente de esta niña de 11 años durante algún tiempo, fue declarado inocente porque, pobrecito, la culpable era la niña. Ese tipo de funcionarios, que no son tan escasos como uno quisiera en este país, que tienen ese tipo de poderes de decisión frente a los abusos sexuales que viven los niños, nos llevan a la conclusión de que podemos aplicarles cadenas perpetuas, 4, 5, 7 cadenas perpetuas a los abusadores de niños y niñas, pero preguntémonos si realmente eso trae algún beneficio cuando el nivel de impunidad que tienen estos agresores sexuales es un nivel de impunidad que supera el 90% de los casos. Es decir, de 10 agresores sexuales solamente uno eventualmente es sancionado. El problema no es que a ese uno le apliquemos todos los años del mundo, o la castración química, o la publicación en redes sociales, o las vallas del oprobio. El problema es cómo vamos a lograr que esos otros 9, que saben que el nivel de impunidad es tan alto, realmente paguen por el daño que le ocasionaron a ese menor de edad. Ese es el verdadero problema. Cuando el delincuente sabe que el aparato del Estado no tiene la capacidad suficiente para perseguirlo, atraparlo y sancionarlo como corresponde, de acuerdo con los derechos fundamentales, pues el delincuente perfectamente va a seguir incurriendo en ese tipo de conductas, que, como les digo, desafortunadamente, además de todo, en muchas ocasiones están validadas no solamente social, sino institucionalmente. Eso nos lleva también entonces a nosotros a proponer, por ejemplo, como Defensoría del Pueblo, que se intensifiquen no solamente los procesos de formación para los funcionarios que atienden a los menores de edad víctimas de delitos, sino además que se intensifiquen los controles, porque muchos procesos de formación se han adelantado en este país a muchos funcionarios que hoy día atienden menores de edad, y al momento de la intervención real y efectiva, se convierten nuevamente en revictimizadores de estos niños y de estas niñas víctimas de violencia sexual. ¿Y eso a qué empuja? Además de todo, porque el problema se va agrandando a medida que va uno hablando del tema y que va viendo la realidad social. Cuando vemos que hay funcionarios revictimizadores que están validando ese tipo de conductas y que prácticamente están sancionando a la víctima del abuso sexual por haberse vestido de una u de otra manera, pues las personas, los niños y las niñas no denuncian, porque no creen en la justicia, porque la justicia no les está brindando respuestas, porque saben que en el 90% de las posibilidades, ojo, en el 90% de las posibilidades, ese agresor no va a recibir la sanción del Estado, porque al 90% más o menos se acerca el nivel de impunidad de este tipo de delitos. Entonces podemos, como les digo, la Defensoría del Pueblo sí tiene perfectamente claro que el problema social de la violencia sexual en contra de menores de edad debe ser sancionada, debe ser reprochada penalmente, pero en ese escenario no vamos a encontrar la respuesta. Proposiciones de populismo punitivo como cadena perpetua pueden ser muy útiles para encontrar votos, porque todas las personas que proponen esto pues se van a ver beneficiadas eventualmente, porque a todo el mundo le gustan este tipo de propuestas. Pero es claro, y la Defensoría quiere dejarlo expresamente claro en el Congreso de la República, y nuevamente le agradecemos, señor senador, por la oportunidad, de que esa propuesta jamás, realmente jamás, beneficia derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, aun cuando esté con esa chaqueta
propuesta para la discusión, pero la cadena perpetua, por el contrario, y lo ha dicho como lo comentó mi compañero de la Defensoría del Pueblo, el mismo Consejo de Política Criminal, por el contrario, la posibilidad de que perjudique a los niños víctimas de violencia sexual es grande, porque ante la eventualidad de enfrentar una cadena perpetua, el agresor lo primero que va a tratar es de destruir, doctor Valdés, la prueba, que desafortunadamente, en este caso, es el cuerpo del niño o de la niña. Caso patético, caso emblemático, caso que de repente todo el mundo vio en este país, el caso de la niña Juliana Zamboni. Eso es lo que se busca realmente con la cadena perpetua para abusadores de niños y niñas, pero no se busca, y eso quiero que quede perfectamente claro, no se van a ver beneficiados los niños y las niñas de este país con el establecimiento de cadena perpetua contra abusadores de niños y niñas. Como les digo, puede producir rendimientos políticos, que es algo absolutamente respetable, pero sí es importante que quede claro que no se van a favorecer derechos humanos de niños y niñas. Y algo más que quiero mencionar sobre el tema, y es un llamado de atención que hago también frente al asunto, y es que... Doctor Mario Hernán, 2 minutos para finalizar la intervención. Para finalizar, que estamos, o queremos hacer también un llamado a la sobrevaloración de la naturalización de la violencia sexual en contextos vulnerables como el caso de los grupos indígenas. Es increíble que en este país, más allá de pronto de la violencia sexual típicamente conocida, todavía existan sitios en donde se aplica la mutilación genital femenina contra niñas. Y de alguna manera se tomen previsiones para evitar intervenir en este tipo de agresiones a la intimidad, a la integridad y a la vida de las niñas, bajo el argumento de que se trata de comunidades indígenas que hay que respetar. Claro, hay que respetarlas, pero es importante, como se ha mencionado hoy suficientemente, como lo ha ordenado la Constitución Nacional y como la comunidad internacional lo ha mencionado históricamente, que los derechos de los niños y de las niñas son prevalentes, y no nos es dable a nosotros permitir que hoy, mañana o pasado mañana siga habiendo niñas víctimas de este tipo de circunstancias, solo por el hecho de que no hemos sabido establecer la modulación entre el derecho superior de los niños y el derecho de las comunidades indígenas a ser respetada su culturalidad, su independencia y su autogobierno. Entonces, digamos como que en ese sentido, esos son algunos de los llamados de atención que queríamos hacer sobre el particular, más allá de pronto también de agradecer al honorable Senado de la República, al senador Zenén Niño, por la invitación y por la oportunidad de plantear estas observaciones sobre el tema. Muchas gracias. Doctor Mario Hernán, muchas gracias por la intervención. Esta es una audiencia pública de pedofilia, pederastia y violación de niños y niñas. ¿Qué hacer? Saludando a los televidentes, hemos hecho un recorrido desde la institucionalidad y ahora nos vamos a lo académico, a ver qué opina también lo académico sobre esta problemática que está afectando a la niñez en Colombia. Le damos la bienvenida al doctor Julio Ponce de León, decano de la Facultad y director del programa de Psicología de la Universidad del Bosque, es psicólogo de la Universidad Javeriana, Master of Science y PhD de la Universidad de Southern California. Tiene amplia experiencia como director de investigación del Centro Nacional de Consultoría, fue profesor de California State University y también así como de la Universidad Javeriana, la Universidad de los Andes, la Universidad Católica y la Universidad Pedagógica de Colombia. También junto a él se encuentra la doctora Alexa Liliana Rodríguez Padilla, psicóloga egresada de la Pontificia Universidad Javeriana con varias especializaciones en el área de la psicología jurídica de la Universidad de Santo Tomás, peritaje psicológico penal forense, también ha hecho asesoramiento en derecho familiar, civil y laboral de la Universidad Autónoma de Barcelona. Doctora y doctor, bienvenidos a esta audiencia pública. Muchas gracias.
El senador Niño inició esta mañana esta audiencia, que considero de la mayor importancia, presentando una serie de datos estadísticos que muestran el panorama tan delicado sobre este tema en el país. Su presentación altísimamente documentada, creo que debería ser una voz de alerta para todas las personas involucradas en esto, para llevar a la pregunta que usted hizo con la que terminó su presentación. El senador Niño dijo, ¿y ahora qué vamos a hacer? Nosotros desde la academia estamos trabajando un poco para responder a esa pregunta, senador. Quiero mostrar aquí 2 diapositivas que simplemente muestran el avance del problema, el avance estadístico. Uno de esos datos viene precisamente, creo, del doctor Valdés, desde el Instituto de Medicina Legal, donde se menciona que se estima que tan solo el 30% de estos hechos tan abominables se reporta. Cuando uno piensa en eso, se da cuenta de que las cifras que presentó el senador Niño están tremendamente subestimadas. Eso quiere decir que el problema es muy grave y que la pregunta que planteó al final de su presentación sobre ¿y ahora qué vamos a hacer?, cobra aún mayor importancia. ¿Cuáles son las consecuencias de la agresión sexual? No voy a entrar en ese tema porque creo que todos las conocemos, y también en su presentación usted hizo todo un listado de todas las patologías posibles que pueden ocurrir a raíz de esto. Pero es evidente, sabemos que el abuso sexual constituye una de las más grandes experiencias traumáticas que un ser humano puede padecer y que deja secuelas que son casi que imborrables. De hecho, ya se ha mencionado aquí en diversas presentaciones que hay una asociación entre la conducta de agresión sexual y el haber sido abusado sexualmente en la infancia. Esto no establece causalidad, seamos claros. Nosotros tenemos que hablar desde un punto de vista científico, digamos. 2 variables que se asocian simplemente indican que están relacionadas, no que la una es causa de la otra. Pero es evidente que hay una asociación entre haber sido abusado y el ser posteriormente en la vida un abusador sexual. Como hay una asociación, repito, no implica causalidad, entre nivel educativo y agresión sexual. Eso también. Hay 3 temas o 3 conceptos que están relacionados pero no son iguales. Pedofilia, pederastia y abuso. Tal vez esto no sea importante para proceder a tomar medidas para prevenirlos, pero es importante desde el punto de vista académico distinguir entre los diversos perfiles que puede tener un abusador. Siguiente, por favor. ¿Cuál es la situación con respecto a esto que nosotros vemos desde la academia? Este es un fenómeno que tiene que ser abordado desde muchos puntos de vista. Esto no es un comportamiento que ocurra por una sola razón. Esto tiene una multicausalidad. El abusador sexual tiene que ser abordado desde varias disciplinas, desde la psicología, desde la sociología, desde el derecho, desde la medicina, desde la pedagogía. Y tenemos el caso en este momento que lo que está ocurriendo en el país es que casi que lo estamos abordando exclusivamente como intervención por parte del Estado desde el castigo.
Los psicólogos sabemos desde hace más de 50 años, desde los estudios de Skinner sobre el castigo, que el castigo no es la solución para los problemas delictivos o los comportamientos delictivos, y creo que usted ya insinuó ese concepto. ¿Qué pasa con los pocos abusadores sexuales y pederastas que son condenados? Pagan un tiempo de cárcel y luego salen a hacer lo mismo. Son reincidentes, hay un alto índice de reincidencia. En vista de esta situación, nosotros desde la Facultad de Psicología de la Universidad El Bosque estamos conduciendo, en cabeza de la doctora Alexa Rodríguez, ella está dirigiendo ese proyecto de investigación, un proyecto que nos permita entender mejor quién es, qué es, cómo procede un abusador sexual. Estamos haciendo uso de tecnologías de punta, diría yo, y en este momento estamos haciendo un estudio con agresores sexuales condenados. Hemos ido a la cárcel de La Picota y estamos examinando a estos agresores haciendo uso de tecnologías de rastreo ocular, lectura facial, una gran cantidad de elementos para obtener información. Creo que es lo que nosotros desde la academia podemos hacer, es generar conocimiento. El doctor Mario Gómez, antes de retirarse, nos expresó que lamentaba tener que irse porque le han contado de lo que estamos haciendo. Le voy a dar la palabra a la doctora Alexa como directora del proyecto para que presente una serie de resultados, pero yo quisiera dejar una última idea, senador Niño, es que veo en las agencias del Estado y aún en las agencias privadas una gran desconexión. O sea, me parece ver que la Fiscalía hace una cosa, la Procuraduría hace otra, Medicina Legal hace otra, la Defensoría hace otra, y hay poca integración de todo ese conocimiento que tenemos indudablemente y que debiéramos aprovechar. Ojalá se pudiera que tanto el sector público como la academia, como el sector privado, pudieran integrarse para desarrollar y definir unas rutas de acción coherentes, integradas, que nos permitan abordar el fenómeno. Estoy de acuerdo con lo que dice el defensor del pueblo. Aquí no se trata de cadenas perpetuas, se trata de tener un concepto integral, fundamentado científicamente, que nos permita intervenir para prevenir y hacer seguimiento a los agresores. Le doy la palabra a la doctora Alexa. Bueno, muy buenas tardes, honorable senador Zenén Niño, muchas gracias por la invitación y demás miembros de la sala. Siguiente, por favor. Lo que nosotros hemos venido desarrollando desde la Facultad de Psicología de la Universidad del Bosque es alrededor del año 2015, y este proyecto inicia con el desarrollo del trabajo de grado de una tesis doctoral, mi tesis doctoral, interesada en conocer acerca del desempeño neuropsicológico de los condenados por delitos sexuales. A partir de esa pregunta es que empieza la investigación. Esa investigación se desarrolla en la cárcel Modelo, encontrando unos resultados interesantes frente a que claramente el desempeño neuropsicológico, la forma como funciona el cerebro de hombres condenados por delitos sexuales y población, entre comillas, normal o la población de comparación es diferente. Encontramos déficit de tipo neuropsicológico, específicamente en lo que es control inhibitorio y toda la parte de memoria de trabajo en cuanto a procesos psicológicos. Esto nos llevó a verificar si este tipo de perfil, que bien se ha encontrado en investigaciones anteriores, lo podíamos identificar
en población condenada por delitos sexuales, pero que pudiésemos identificar o más bien diferenciar el agresor sexual del pedófilo, porque en los datos empezamos a encontrar que había mucha dispersión y evidentemente esa condición de ser pedófilo ya es otra categoría que teníamos que revisar de una manera mucho más sistemática. Por eso la importancia de identificar cuando vamos a hacer investigación en las personas que tienen o cumplen con los criterios diagnósticos de pedofilia y los que no lo son, porque sabemos que no todo agresor sexual es un pedófilo y no todo pedófilo es un agresor sexual. Adicional a ello, también hemos estado evaluando otras variables como son personalidad y apego, vínculo afectivo en estas muestras, y posteriormente empezamos con la medida de variables de tipo más biológico, como es el rastreo ocular, y próximamente vamos a hacer análisis en saliva, midiendo hormonas en esta población. Algo importante es el tema de los recursos. Los recursos que nosotros tenemos son limitados, los instrumentos de medición son costosos, solo los recursos los tenemos desde las convocatorias internas que hemos ganado en la universidad, pero nos quedamos cortos frente a eso. Siguiente, por favor. Entonces, como les mencionaba, a nivel neuropsicológico lo que sí hemos encontrado son diferencias en el funcionamiento y específicamente en estos procesos de control inhibitorio y el de memoria de trabajo. El otro elemento en cuanto al rastreo ocular, el paradigma que hay detrás el paradigma de investigación que hay detrás de todo este proceso es que el ser humano fija su mirada en lo que le llama la atención. Y no solo la fija, sino que permanece su atención en donde le llama la atención. ¿Esto cómo se hace? Es un lector a través de la pupila, hay un láser que mide, nosotros le colocamos unas fotografías a la persona condenada por delito sexual, en donde aparecen unas fotos que van a una velocidad que se mide en milisegundos, en donde aparecen adultos y aparecen niños vestidos, no están desnudos, y lo que se mide es el tiempo que dura la persona mirando el estímulo y cuál de los estímulos es el que mide primero. Y evidentemente sí empezamos a encontrar una diferencia entre el rastreo de personas, entre comillas, normales o la población control, y los hombres condenados por delitos sexuales. Pero como les digo, necesitamos mucha más evidencia, muchos más datos que nos permitan tener unos planteamientos más sólidos frente a ese paradigma. En relación con la parte psicológica, como les decía, hemos evaluado personalidad y encontramos, como lo comprueban otros antecedentes, es que el agresor sexual no es un enfermo mental, ¿sí? Estas personas tienen a nivel de rasgos de personalidad los mismos rasgos que una persona normal. Lo que sí hemos encontrado son, en cuanto a apego, hemos encontrado unos estilos de apego inseguros, y frente a esto es lo que hemos venido comentando, que varias personas, varios participantes han manifestado, y es esos estilos de apegos inseguros, ¿de dónde provienen? De las familias. Entonces esto nos lleva a ver mucho más de cerca cuál es esa familia de origen, ¿verdad? ¿Cuáles son esas familias de donde provienen estas personas condenadas por delitos sexuales? Frente a eso, yo quiero hacer referencia a quiénes son, que lo preguntaba la doctora, bueno, quiénes son los agresores sexuales. No podemos quedarnos solo con un número o con una estadística. Lo que hemos encontrado es que estas personas provienen definitivamente de familias disfuncionales. Provienen no solo de familias disfuncionales, sino que vienen con una historia de abandono y de maltrato.
maltrato que no solo es el maltrato físico, sino el abandono en familias disfuncionales, como he mencionado, en muchos de los casos, y algunos víctimas de abuso sexual, pero no todos han sido víctimas de abuso sexual. Y lo que vamos a realizar ahorita en este próximo periodo, como les digo, es esa medida en hormonas. Ya se ha medido lo que es la ratio 2D, 4D, pero también en estos momentos lo que estamos buscando es que esa medición en hormonas se haga en saliva, que no ha sido fácil, ¿verdad? Además por los costos que esto tiene, intentando poder dar una respuesta multidimensional frente a la situación. Siguiente. Ya para finalizar la propuesta pues que nosotros tenemos como universidad, en primer lugar es que deben existir protocolos de evaluación para presuntos agresores sexuales, así como existe para la víctima. Debemos desarrollar estos protocolos de evaluación para presuntos agresores sexuales que tengan este componente multidimensional, porque es sorprendente cuando estamos haciendo las entrevistas, hay también hombres o falsas denuncias allá adentro y encontramos casos que no son pocos, de hombres condenados por delitos sexuales en donde lo que hay detrás es una venganza, en ocasiones por la pareja o alguna situación de estas. Entonces, consideramos que ese elemento es importante. Que los tratamientos que se hagan en cárceles verdaderamente sean una respuesta que aporte a esa resocialización, porque lo que se está haciendo hoy en día no está cumpliendo su función. De hecho, entra la persona y ni siquiera se sabe con qué diagnóstico o cuál es el perfil de esta persona, y los programas se están aplicando de manera general a todo agresor sexual sin hacer estas diferencias que habíamos mencionado. Una propuesta de tratamiento que tenemos es entrenar en control inhibitorio a estas personas. La idea es empezar en un par de semanas con esa propuesta y ver qué logramos recabar frente a ese tratamiento. Esto lo hemos probado con personas que han estado ya por fuera de la cárcel y sí encontramos una mejoría en cuanto al tema del control inhibitorio. Y yo no quiero pues finalizar sin mencionar, y es una invitación al trabajo en prevención, pero no es en prevención del abuso sexual desde la víctima, sino es en prevención de la conducta sexual desviada. ¿Cómo le enseñamos a las mamás, sí, a los papás, a los cuidadores? ¿Cómo prevenir que un niño desarrolle una conducta sexual desviada? Entonces pienso que también la mirada tiene que ser desde esa perspectiva. A mí me llama la atención cómo las mujeres cuando nos embarazamos vamos a controles mensuales para que nos midan cómo va la pancita, cómo va creciendo el bebé. Pero nace el bebé y mire usted cómo se defiende, ¿verdad? Cuando encontramos que el tema del vínculo afectivo es ese elemento importante, ¿sí?, que permite organizar la psiquis del individuo. Entonces, el llamado nuestro es a que tenemos que trabajar desde tres perspectivas: la presente, con tratamientos que sean los adecuados para esta población; a futuro, para disminuir los índices de reincidencia y que estas personas tengan algún tipo de apoyo después de que salen de cárceles, ¿sí?, que les sirva de soporte para desarrollarse pues de una manera, si se quiere, adecuada, pero también el trabajo en prevención en conducta sexual desviada. Eso es lo que nosotros estamos haciendo. Doctora Alexa Liliana Rodríguez, muchas gracias por su intervención en esta audiencia pública de pedofilia, pederastia y violación de niños y niñas. ¿Qué hacer? Esperamos que todos los televidentes estén tomando nota desde el punto académico, desde el punto institucional, qué se debe hacer ante esta problemática que está afectando a nuestros pequeños en Colombia. Continuamos con
más de esta audiencia, además que otros ministerios muy involucrados en esta problemática es el Ministerio de Educación, que además suministra. La doctora Janet Gina Tovar envió esta excusa. Respetado doctor Niño, en atención a su invitación para participar en la audiencia pública del asunto en referencia que se realizará el jueves 10 de agosto del presente año, le informo que no me es posible asistir por compromisos institucionales adquiridos con anterioridad. Por lo anterior, en representación del Ministerio de Educación Nacional, asistirá la doctora Camila Gómez Afanador, subdirectora de Fomento de Competencias del Viceministerio de Educación Preescolar, Básica y Media. Le agradezco hacer extensiva mi excusa a todos los honorables senadores y demás asistentes. Cordialmente, Janet Gina Tovar, ministra de Educación Nacional. Hablando de la doctora Camila Gómez Afanador, es literata y profesional en lenguajes y estudios socioculturales de la Universidad de los Andes, máster en bioética de la Universidad de New York. Ha trabajado en el sector educativo. Doctora, bienvenida a esta audiencia pública. Buenas tardes. Muchas gracias, senador, por la invitación, a todos los asistentes por sus posturas. Creo que es interesante dar esta discusión desde distintas instituciones y miradas, porque coincidimos en que es así integrar la mirada que debemos tener. El Ministerio de Educación celebra esta audiencia, como les digo, y espera que sea útil, digamos, para orientar la toma de decisiones que aporten a la protección integral de los niños y niñas y adolescentes del país, que creo que es la preocupación de todos. Yo quisiera, digamos que muy en la línea con la mayoría de intervenciones que hemos tenido el día de hoy, hacer una intervención muy alejado del tema punitivo y más orientado al tema desde donde estoy parada, y es el tema educativo, específicamente de educación sexual, pensando mucho en darle habilidades que protejan a nuestros niños, niñas y adolescentes, y que prevengan que futuras generaciones sigan replicando lo que estamos viendo en todas las cifras que mostramos el día de hoy. En ese orden de ideas, esta breve intervención se enmarca en las estrategias necesarias para la prevención y detección oportuna de las situaciones de violencia sexual contra los niños y niñas. Particularmente voy a hacer énfasis en la importancia de garantizar una educación integral de la sexualidad, orientada a la garantía de los derechos humanos. Digamos que quiero dividir la intervención en tres partes. Primero, quiero hacer una aclaración sobre lo que me voy a referir cuando hablo de sexualidad, porque creo que eso genera algunas suspicacias y no hay claridad sobre lo que queremos decir al respecto. Después, quisiera hablar del rol de las familias y de las instituciones educativas en la educación en sexualidad. Y finalmente, hablar de cómo esa educación ayuda a prevenir violencias, abusos y embarazos no deseados y aporta la garantía y protección de derechos de niños, niñas y adolescentes. Antes de empezar, quisiera hacer una referencia muy corta a una mención que hizo el doctor Carlos Valdés sobre sexualidad, porque creo que es importante tener claro que una cosa es sexualizar a los niños y otra cosa es educar en sexualidad. Entonces, cuando uno habla de sexualizar, se refiere a exponer a niños y niñas a experiencias y contenidos que no están preparados para entender y que los pueden vulnerar. Y eso se diferencia de educar en sexualidad, que implica es reconocer lo que necesitan los niños en cada momento y a partir de eso ofrecer una educación, digamos, que fortalezca sus habilidades y competencias. Con esa claridad entro a desarrollar el primer punto: ¿qué entendemos por sexualidad cuando hablamos de una educación en sexualidad? Y nos referimos a las creencias e imaginarios frente a ese concepto que han dificultado, digamos, la comprensión y el uso de la palabra como creemos que puede aportarle a esta discusión. Entonces, sexualidad la entendemos como una faceta de la identidad personal y por eso hablamos de educación en sexualidad, porque yo digamos que cuando me refiero al desarrollo de la identidad, digamos, la preposición debe ser en y no educar para la sexualidad ni de sexualidad. Entonces, es una faceta de la identidad personal que hace referencia a las características de las personas, que las personas reconocen y valoran en relación con su sexo, su género y su orientación sexual. Entonces, digamos que para ponerlo en términos muy simples, cuando yo hablo de sexualidad no me refiero simplemente a temas reproductivos, sino es al desarrollo de la identidad.
En ese sentido, la educación en sexualidad es un proceso que ocurre desde el nacimiento, algunas veces de forma intencional, consciente, planificado y otras de forma inintencionada e intuitiva. Las interacciones en la familia, con los grupos de amigos, en la comunidad, en las instituciones educativas y la exposición a los contenidos de medios de comunicación constituyen oportunidades para que los niños, niñas y adolescentes construyan conocimiento, desarrollen actitudes y se formen expectativas sobre la sexualidad. En muchos casos, las experiencias de educación no intencional, por ejemplo, promueven imaginarios culturales y normas sociales relacionados con lo que significa ser mujer o ser hombre. Evidencia de esto son algunos datos que nos arroja la Encuesta Nacional de Demografía y Salud de 2015, en la que, por ejemplo, se habla de que el 41.3% de los hombres y el 39.4% de las mujeres están de acuerdo con la afirmación que dice: los hombres de verdad son capaces de controlar a sus parejas. Otro ejemplo de la encuesta es que el 29.4% de las mujeres y el 20.6% de los hombres está de acuerdo con esta afirmación, con que son las mujeres quienes deben tomar todas las precauciones para no embarazarse. Y el tercer ejemplo que quiero traer a colación se refiere a que el 61.8% de los hombres y el 60.1% de las mujeres están de acuerdo con la afirmación de que las mujeres que siguen con sus parejas después de ser golpeadas es porque les gusta. Estos imaginarios frente a lo que deben ser y hacer los hombres y las mujeres sustentan las situaciones de violencia sexual, pero además son un claro reflejo de lo que culturalmente se construye sobre estos aspectos. En consecuencia, la educación en sexualidad como un derecho forma de manera intencional para que los niños y niñas, de acuerdo con su edad y su contexto, tengan oportunidades para que desarrollen conocimientos, actitudes y habilidades que les permitan ejercer sus derechos y tomar decisiones responsables e informadas frente al cuidado de su cuerpo, sus emociones, situaciones de riesgo, relaciones de pareja, entre otros aspectos. Esa primera parte era un poco para entender dónde nos paramos cuando hablamos de sexualidad. Como les decía, en la segunda parte quiero hablar un poco del rol que tienen las familias, los docentes y los estudiantes en esta educación. Entonces, la educación integral en sexualidad es un reto que convoca el esfuerzo principalmente de las familias y las instituciones educativas, a los colegios, y compromete además a los servicios de salud y otros programas de los que hacen parte niños, niñas y adolescentes, como por ejemplo programas de formación artística, deportiva y desarrollo humano complementarios. Cuando docentes, directivos y familias se comprometen con los programas de educación en sexualidad, con la obligación de garantizar derechos de los niños, niñas y adolescentes, de protegerlos, aumentan sus habilidades para abordar temas relacionados con la sexualidad en su hogar y en el colegio de manera oportuna. Las familias tienen más herramientas para dialogar en torno a situaciones que viven sus hijos e hijas y estudiantes a cualquier edad y crean un entorno seguro en el cual se pueda hablar y preguntar abiertamente. Frente a este reto, el Ministerio de Educación Nacional viene impulsando desde hace 10 años la implementación de proyectos pedagógicos de educación en sexualidad en los colegios, específicamente en preescolar, básica y media, con enfoque promocional. Con estos proyectos se involucran a los docentes, estudiantes y a las familias, se tiene en cuenta el contexto y se respeta la autonomía curricular de cada establecimiento educativo. En los proyectos se diseñan actividades pedagógicas en distintas áreas del conocimiento, a través de las cuales se desarrollan las competencias necesarias para alcanzar el mayor nivel de bienestar posible, identificar oportunidades, situaciones que los ponen en riesgo y saber ante qué instancias y a través de qué rutas pedir ayuda. Digamos que en suma, estos proyectos pedagógicos lo que buscan es que a través de todas las actividades que se hacen en la escuela de manera intencionada, se hagan o se enseñen acciones que permitan que la educación en sexualidad sea, digamos, parte como de esa cotidianidad. Ahora que, como por ponerles un ejemplo muy sencillo, ahora que venía para acá, la persona que me traía me decía, es que las mamás a veces cuando les decimos a los hijos hombres, que ellos no deben limpiar, no deben cocinar, no deben ayudar en las tareas de la casa, se nos olvida que eso mismo le va a pasar a nuestras hijas cuando se casen con un hombre que lo hayan criado así. Y creo que eso es un poco lo que queremos cambiar, poniendo un ejemplo muy sencillo en la escuela. Y es crear niños que no repliquen estos estereotipos y a la vez que los llevan a no replicar conductas violentas con otros. Para cerrar con mi tercer punto,
quiero dar algunos argumentos de cómo la educación en sexualidad contribuye a prevenir violencias, abusos y embarazos no deseados. Una educación en sexualidad basada en información científica, planificada y consciente, aporta a la prevención del abuso sexual y de los embarazos tempranos no planeados y particularmente el embarazo en la niñez. El país tiene evidencias en la Encuesta Nacional de Demografía y Salud del 2015 que indican que los adolescentes que han recibido educación en sexualidad suficiente y adecuada para su edad inician más tarde sus relaciones sexuales y tienen mayor probabilidad de utilizar métodos anticonceptivos en su primera relación sexual. La encuesta reveló que aquellas mujeres que han recibido una educación en sexualidad desde edades más tempranas, esto se refiere a los 13,8 años, tienen menos probabilidades de embarazos tempranos no deseados. Cuando las niñas y los niños reciben una educación en sexualidad con enfoque de derechos, desarrollan las competencias para identificar aquellas situaciones que vulneran su integridad física y psicológica y para acceder a los servicios y redes de apoyo necesarios para restablecer los derechos vulnerados. Asimismo, la educación en sexualidad permite a los niños y a los adolescentes hombres transformar aquellas creencias y prácticas sociales que legitiman la violencia y la discriminación en perjuicio de las niñas y las mujeres, un poco en línea con el ejemplo que les ponía ahora. En Colombia, de acuerdo con los resultados de esta encuesta, el 95.1% de las mujeres y el 94.4% de los hombres ha recibido información sobre asuntos relacionados con la sexualidad, siendo el porcentaje mayor en los grupos poblacionales con mayor nivel educativo y mejores condiciones socioeconómicas. Sin embargo, a esta información se accede de forma tardía, 16.2 años en las mujeres y 15.5 años en los hombres. Además, esta información se centra en la dimensión biológica, con lo que se deja de lado aspectos tan importantes como el derecho de todos y todas a que se respete su integridad física y emocional, y a no ser víctimas de ninguna forma de violencia ni de discriminación en razón de la edad, el sexo o la identidad de género o la orientación sexual. Esto es un poco en línea con la aclaración que hacía inicialmente de cómo entendemos la sexualidad, porque recibir información sobre sexualidad no es recibir información sobre anticoncepción únicamente, digamos que debe abarcar la sexualidad entendida como un aspecto de la identidad. Esta situación es preocupante si tenemos en cuenta que las más graves vulneraciones de derechos sexuales y reproductivos ocurren antes de los 14 años de edad. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, las niñas entre los 10 y los 14 años son las que presentan mayor riesgo de ser víctimas de algún tipo de delito sexual. Se han presentado 7.648 casos, equivalentes al 40.52% de las valoraciones realizadas en 2015. Mientras que las cifras de embarazo en adolescentes entre los 15 y los 19 años disminuyeron entre los años 2010 y 2015, pasando de un 19,5% al 17,4%, las tasas de embarazo en niñas entre los 10 y los 14 años tienden a aumentar en los últimos años, de acuerdo con datos del Ministerio de Salud. En la mayoría de estos casos, la diferencia entre las edades de las niñas embarazadas y los padres supera los 8 años de edad, lo cual revela la existencia de relaciones inequitativas y de abuso, digamos un poco repitiendo lo que ya hemos oído el día de hoy. Se hace indispensable entonces que todos los niños, niñas y adolescentes tengan la oportunidad de acceder a una educación en sexualidad integral que les permita reconocerse a sí mismos como sujetos de derechos, identificar las situaciones que atentan contra su integridad y bienestar y alertar a los adultos responsables de su cuidado. A estos adultos les corresponde como agentes garantes de derechos activar las rutas intersectoriales que hacen posible la atención integral, el acceso a la justicia, los servicios de salud y la protección para el restablecimiento de los derechos vulnerados. En el ámbito educativo, la Ley 1620 de 2013, por la cual se crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, que también se llama la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar, ha establecido la ruta de atención integral y los elementos para que todos los colegios del país cuenten con los protocolos de atención para los delitos contra la integridad y la libertad sexual que ocurren en el ámbito educativo. Transformar estas situaciones de violencia y vulneración contra nuestros niños y niñas constituye un reto para la sociedad en su conjunto. Por lo tanto, la educación en sexualidad de calidad debe ser un elemento ineludible en los proyectos educativos institucionales de todos los colegios del país. Debe involucrar además a las familias y a los servicios de salud y comunitarios. Muchas gracias.
Doctora Camila Gómez, delegada del Ministerio de Educación, muchas gracias por estar también con nosotros en este foro y audiencia pública Pedofilia, Pederastia y Violación de Niños y Niñas, ¿qué hacer? Otro de los pilares también fundamentales de la educación es FECODE, la Federación Colombiana de Educadores, y también tenemos dos representantes de FECODE quienes van a intervenir en esta audiencia pública. Con nosotros están el fiscal de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, el profesor William Belandia, y también está Henry Sánchez, docente investigador de FECODE, quienes van a hablar un poco sobre esta problemática que afecta a nuestros niños en Colombia. William Belandia es docente especialista en educación, proyectos agroindustriales y también en ciencias, directivo docente, dirigente sindical y actualmente fiscal de FECODE. Henry Sánchez, licenciado en educación física, magíster en educación, docente en educación básica y superior. Les damos la bienvenida también a esta audiencia pública para hablar esta problemática que está afectando a nuestra niñez desde el punto o desde la perspectiva de la educación. Buenas tardes para todas y todos. El agradecimiento pues a todos quienes todavía resisten esta jornada, que es por demás muy interesante. Sí, porque es un tema de vital importancia, y yo saludo, senador Sena Niño, el que se haya atrevido a desafiar un reto que es muy complejo para la sociedad, porque es que, como dicen por ahí en los santos evangelios, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, y entonces todos decimos pero nadie se compromete. Y el problema es cómo empezamos a abocar desde la prevención. En eso coincido totalmente con lo que los que me han antecedido en el uso de la palabra, el comandante de la policía, la señora de la fiscalía, la defensoría, la procuraduría, y todos quienes participan en esta importante audiencia, porque la premisa es clara: eduquemos al niño para no sancionar al hombre, y eso lo pregonamos por todos los lados. Y cuando hay campañas electorales, bien lo decía el señor de la Defensoría, pues la educación es un pilar de desarrollo, la educación como elemento fundamental para sacar el país del atraso, para erradicar la violencia, para construir la paz. La pregunta es, ¿hasta dónde tiene validez esta premisa, este eslogan que históricamente se ha utilizado? Yo saludo la investigación que hace la Universidad del Bosque, porque créanme que poco he oído de temas en ese campo, y ustedes creo que son de los abanderados en Colombia, en un tema que es fundamental, porque es cómo miramos nosotros salvaguardar la esperanza de una sociedad, la niñez y la juventud. Y entonces cuando ustedes plantean la pregunta ¿y qué hacer? Pues como buen maestro, porque toda la vida he sido maestro, y la ventaja que tengo sobre ustedes, que lleve más de 30 años con niños, niñas, desde los 3, 4 años hasta los 15, 18 años, viviendo en zonas de conflicto, porque trabajé en un pueblito donde nos tocó vivir la violencia. Participé en comisiones de derechos humanos, salvaguardando incluso la defensa de la vida de los maestros y maestras que en muchas circunstancias fueron amenazados, y por esta razón ahorita miramos el tema. Entonces eso nos da una posibilidad pues como de contar desde la experiencia de la federación qué se está haciendo. Hoy la federación visibilizó el problema de la educación en Colombia. Y uno saluda los programas del ministerio, pero uno entiende que el ministerio obedece políticas públicas que define quién está gobernando en el momento. Y si este sale y llega otro con otra idea, pues cambia la política pública educativa, porque esa es la política. O sea, no hay una política de Estado que permita afianzar un proceso que garantice esa continuidad y busquemos esa Colombia más educada que tanto se dice, y que podría ser una estrategia fundamental para el desarrollo, pero sobre todo para consolidar la paz. Pero desafortunadamente la política es dinámica, y en ese contexto pues uno acompaña los procesos, pero asume el rol que le compete, y por eso desde la FECODE pues nosotros hoy asumimos lo que históricamente hemos asumido: la defensa de la educación pública, una educación gratuita,
de calidad administrada y financiada por el Estado. ¿Por qué? Porque es que ahí es donde están los réditos de la posibilidad de cambio en este país, porque es que el Estado hace presencia en todos los rincones de la patria con un maestro o una maestra. Y entonces, decimos nosotros, tenemos el bagaje para mirar cómo desde la academia, cómo desde el papel sencillo del maestro o de la maestra se pueden introducir cambios. Pero entonces miremos las condiciones de esa escuela, miremos las condiciones de ese maestro, miremos si tiene los elementos, la doctora lo decía, el problema también es de recursos, porque es que yo no puedo obtener buenos resultados aplicando una política recesionista en vez de una política que permita adelantar programas que se van a traducir, puede que en el momento no en efectivo, pero sí en réditos sociales, que empiecen a incidir en la reducción de la pobreza, en la reducción de la inequidad, en la reducción de la violencia. Por eso nosotros, el primer trabajo que hicimos este año fue movilizar la opinión nacional. ¿Para qué? Para buscar recursos para la educación pública, porque es que de no ser así, pues simplemente esos eslogan de la Colombia más educada en el 2025 no van a pasar. Si no hay con qué fortalecer el papel de la escuela, pues simplemente aquí no va a pasar nada. Y los organismos judiciales, los organismos de la Defensoría, se van a seguir desgastando, pero como ustedes dicen, criminalizando, sancionando, pero no con acciones preventivas que permitan desde donde nosotros sí podemos actuar, desarrollar un papel que avance hacia erradicar este flagelo, que es vergonzante para la humanidad. Y hablamos de la educación como un derecho universal, como un derecho constitucional, y decimos la escuela tiene toda la posibilidad del mundo, pero miremos cuál escuela, si es la escuela que está definida por una política en un marco económico, o si buscamos la escuela que permita el constructivo, bien lo decía el senador, el constructivo a partir de una infraestructura, a partir de un currículo. No solo se maneja el saber del maestro o de las cartillas que nos entregan para desarrollar el proceso, no, el currículo oculto que manejan las comunidades, que manejan los niños, que manejan las niñas, que lo viven y lo sienten en el entorno, y que desafortunadamente ni las pruebas de estado son capaces de reflejar, porque es que no es lo mismo evaluar un niño de acá de Bogotá con relación a un niño del Amazonas, de La Guajira, que aunque participan del proceso educativo, las condiciones son totalmente diferentes. Y entonces nosotros vimos cómo repensar esa escuela a partir de que se movilice la opinión pública de este país en el tema de financiar realmente, de buscar el presupuesto, hacer la reforma constitucional. Pero nosotros pregonábamos, se necesita es una reforma constitucional, no seguir haciendo una reforma estructural o adecuando las leyes que establezcan unos parámetros que nada favorecen el trabajo de la escuela, porque seguimos encasillando a temas de cobertura en unas condiciones de hacinamiento, sin ninguna posibilidad de calidad, en búsqueda de la eficiencia y la eficacia de los recursos del país. Imagínense ustedes, cuando el tesoro más preciado son los niños y las niñas de Colombia. Entonces, ese es el primer derrotero y lo visibilizamos, y por eso hoy seguimos insistiendo, y aprovecho este espacio para decirle a todos los aquí presentes que es necesario movilizar la opinión pública, porque necesitamos garantizar los recursos para la financiación de la inversión social del país. No hablamos solo de educación. El doctor Vaz hablaba de salud, claro. Salud también necesita elementos que permitan hacer parte de ese proceso, porque es que garantizando derechos básicos fundamentales como son salud y educación, yo creo que esto empieza a cambiar, pero es que eso necesita un músculo económico, un músculo financiero. De lo contrario, lo que he dicho sería letra muerta. Y si a eso le adicionamos la mejora de la calidad de nuestros ciudadanos, con saneamiento básico, con agua potable, con los elementos mínimos de una vida, tratando de llegar a las condiciones dignas, pues simplemente le empezaríamos a dar otro aire a este país. ¿Que eso se puede hacer de la noche a la mañana? Lo tenemos claro que no. Y por eso planteamos una reforma constitucional de manera que nos permita tener los recursos para
el tema de accesibilidad. Hoy tenemos más de 1,5 millones de niños por fuera de la escuela, en edad escolar. Imagínense qué puede pasar con 1,5 millones de niños por fuera de la escuela en un tema como de violencia o abuso sexual. Estoy hablando de niños menores de edad. El tema de la canasta educativa totalmente desfinanciada. Y por ahí le doy honor al senador, el tema de la contratación que hay extremada. Ahora todo es contrato. ¿Y en qué se ha revertido eso? Ejemplo, alimentación escolar. Cumple la tarea de la alimentación escolar que requiere la escuela en ese programa para que el niño tenga al menos algo, porque es que muchos de nuestros niños y niñas llegan a la escuela pública con hambre, porque es que las familias no dan abasto, y entonces al maestro y a la maestra le toca convivir y muchas veces sensibilizarse en torno a que cómo desde la misma actividad que nosotros desarrollamos, paliamos un poquito ese problema. El tema de la jornada única. Claro que nosotros queremos la jornada única, pero la pregunta es, ¿la jornada única para qué? Para tener los niños enseñándoles física y matemáticas. Yo soy docente de física y matemáticas de toda la vida. Pero esa es la pregunta. ¿Es lo que necesita Colombia? ¿O podemos mirar la escuela con un currículo pertinente que posibilita explorar todas las dimensiones, incluido el desarrollo sexual? Claro. Ese es un trabajo que hay que abocar desde la escuela para prevenir, para preparar a nuestros niños en torno a ese tema y adelantar acciones de prevención, y que tiene que ir de la mano con los padres de familia porque es el actor principal en nuestra escuela. El primer educador es el padre de familia, pero hoy la familia tiene una crisis, producto de la crisis que tiene el país. A la mamá le tocó salir a trabajar, y pues todavía la cultura del machismo impera, y ahí me incluyo yo. La mamá deja todo listo y se va a trabajar y vuelve y recoge. Nosotros llegamos pues a mirar si ya recogió, porque es que esa cultura todavía no hemos podido erradicarla. Y usted decía, cuando dice, ¿el niño lava o trapea? No, es la niña. El niño tiene que estar mirando si la niña lo hizo, porque es que nosotros somos parte de esa cultura. Y entonces la escuela tiene la posibilidad de empezar a retomar esa discusión, pero es la escuela que yo les digo, es la escuela que tenga las condiciones para empezar a ambientar ese proceso. Y entonces decimos, claro que nosotros queremos que los niños permanezcan. Alguien habla de los entornos de protección del niño y la niña, y la escuela puede ser un entorno. La pregunta es, ¿las escuelas actuales tienen esas condiciones? Porque sí, sería un espacio ideal. Ahí concurren, yo siempre he dicho, la escuela es como una república en miniatura, concurren todos y se busca democratizar la vida. Y a partir de esa convivencia, armonizar, que las diferencias se resuelvan de manera dialogada. Y entonces vamos avanzando en ese constructivo de ir erradicando toda forma de violencia. Pero entonces viene la pregunta, ¿hoy tiene la escuela esas posibilidades? Porque es que, mire que el tema de orientadores fue una pelea nuestra. Mire, usted dirá, pero me llegó, fue el sindicalista acá. Claro, porque es que esa es la tarea de nosotros, mirar cómo defendemos para mirar que esto se resuelva. Y entonces hoy ganamos un papel para los orientadores, porque es que a los orientadores no los tienen trabajando 8 horas por el mismo salario, pero eso es lo de menos, es que lo ponen a hacer de todo, no son solo orientadores, ¿sí? Y fuera de eso, pues simplemente cualquier persona termina haciendo la orientación en la institución educativa. Y entonces no tuvimos, y el papel real de una persona que pueda atender casos como estos, porque para esto necesita gente especializada. ¿Dónde queda? Entonces por eso nos dimos la pela, porque los orientadores tengan la jornada normal, pero sobre todo tengan funciones específicas de orientación. Pero falta lo más importante, que no estén en esa desproporción que tenemos en las escuelas públicas, donde hay un orientador por 2.500, 3.000 estudiantes. ¿Se imaginan con todos los casos que ustedes han anunciado, un orientador? Profesor, qué pena, 2 minutos para el cierre. Redondeo, porque es que necesito aprovechar este espacio para visibilizar hoy lo que la sociedad civil en su conjunto tiene que aprovechar. Nosotros necesitamos en la escuela los médicos, los terapeutas, los psicólogos, porque es que en este caso de violencia
No lo puede tratar un maestro como quieren que lo hagamos nosotros, porque ya el maestro es orientador en todas sus dimensiones. No. Tiene que haber el personal especializado y la nación tiene que apropiar los elementos para que la escuela vuelva a retomar esos elementos que necesita empezar a erradicar flagelos como este que se presenta. Y por eso nosotros decimos, bienvenido al espacio, aprovechamos la oportunidad e invitamos, porque nosotros, y remato con esto, nosotros cuando definimos la escuela territorio de paz, no es solo para callar los fusiles o que no sean trincheras, no, es para que no nos amenacen los maestros cuando hacen denuncias, porque tenemos casos de maestros que se atreven a denunciar casos de violencia y de abuso sexual y tienen que salir desplazados por amenaza, porque hasta los mismos padres de los chinos que son involucrados en el proceso les llegan. Erradicar toda forma de violencia. Nosotros decimos la escuela tiene que ser el espacio por excelencia para la convivencia armónica, pero la escuela debe tener las condiciones reales que permita que estos procesos, como ese proceso de formación en la sexualidad, todos los proyectos, porque es que en la escuela recogemos siempre todos los proyectos, cuando se presenta algún escándalo en el país, sale una cátedra nueva para los maestros, yo no sé si ustedes se habrán dado cuenta de eso, pero queda en cátedra. Yo participé en el proyecto de educación sexual cuando salió, tuve esa fortuna, y créame, la intención era muy buena, pero luego se fue perdiendo por el camino la posibilidad de que eso fuera real en nuestras escuelas. Y terminamos entregándole el proyecto de educación sexual al maestro que tiene menos horas de clase para completársela. Sí, o sea, ese es el panorama de la escuela real. Entonces, hay que replantear la escuela y nosotros estamos de acuerdo, hay que trabajar en equipo con todas las instituciones para articular, porque bien lo decían ustedes y algunos compañeros, se puede articular con las universidades procesos de trabajo social con profesionales que van a terminar su doctorado o su grado en psicología, en medicina, en terapia, para que nos acompañen cuando se presentan estos casos y de la mano de la autoridad mirar cómo se aseguran los espacios de la escuela, porque es que desafortunadamente hoy de seguridad, créanme, no podemos hablar con mucha confianza en nuestras escuelas públicas. Muchas gracias, señoras y señores. Muchas gracias, profesor William Velandia, de FECODE, fiscal de la Federación Colombiana de Trabajadores de Educación. Le damos paso a Henry Sánchez, docente e investigador de FECODE. Muchas gracias. De verdad que ha sido un análisis bien interesante, pero quisiera ir un poco más allá. La corporeidad humana como realidad antropológica es una realidad social, cultural y económica. No voy a desarrollar el planteamiento por situaciones de tiempo, pero sí dejo algunas preguntas en el ambiente. ¿Cuáles son los usos sociales y costumbres corporales que están atravesando nuestra sociedad? ¿Cuáles son los cuidados que la sociedad tiene hacia el cuerpo, hacia la corporeidad humana? ¿Es el cuerpo objeto de consumo? ¿Estamos viviendo la mercantilización de la corporeidad humana a través de los medios de comunicación, a través de las telenovelas, a través de los realities? El objeto, el cuerpo como objeto de consumo. Y eso es lo que están aprendiendo los niños y los jóvenes a través de los medios. Use el cuerpo del otro y de la posibilidad de que su cuerpo sea usado también. Es decir, no hay una postura ética y estética frente a la corporeidad humana. Y eso nos trae las consecuencias que tenemos. ¿Cuáles son las consecuencias y las implicaciones del castigo físico y del castigo en general en los niños y los jóvenes? El maltrato. ¿Qué consecuencias tiene el maltrato? Para que nos traiga como resultado todas estas malformaciones que se están dando en la sociedad colombiana. ¿Cuáles son las formas de violencia corporal que están atravesando nuestra sociedad? Que va desde el castigo físico elemental hasta quitarle la vida a una persona.
¿Qué construcción social se está haciendo desde el Ministerio de Educación, desde el Ministerio de Salud y las otras instituciones que estamos presentes? ¿Qué construcción social estamos haciendo de la corporeidad humana? ¿Cuál es el concepto de cuerpo sobre el que nos estamos moviendo? Sí, el Ministerio dice, es educación en sexualidad, pero debemos ir más allá, es la educación corporal de los niños y jóvenes. Y Ministerio de Educación no lo vea como actividades complementarias, la educación física, el juego, las artes, ellas son actividades esenciales en la construcción de seguridad corporal del niño, de autonomía corporal y de identidad corporal, que son tres elementos fundamentales, como nos lo dice la psicología del desarrollo, para que el sujeto tenga la capacidad de interactuar con los demás sujetos sin menoscabar las posibilidades del otro. Para finalizar, es necesario desde las diferentes instituciones mirar la necesidad y las posibilidades de emancipación del cuerpo. El cuerpo no puede continuar siendo objeto de esclavitud, como lo estamos viviendo en el mercado laboral, como lo estamos viviendo en los escenarios de los medios de comunicación. Es un cuerpo esclavo, no un cuerpo para la liberación y la dignificación de la persona humana. Invitaría al Ministerio que miremos con juicio qué hábitos corporales estamos formando en los niños de la denominada primaria infancia. ¿Qué hábitos corporales estamos formando en los niños y jóvenes? ¿Qué readecuación de hábitos corporales se está haciendo en la población adulta cuando encontramos que la mayoría de personas implicadas como victimarios en todos los problemas de abuso sexual son mayores de 45 años? ¿Existe una política de reeducación en Colombia? No la hay. Y quedan al garete estas personas que, independientemente de sus historias de vida, están abocadas a estos problemas. Entonces se necesita una formación de hábitos. Si hay formación de hábitos corporales en la dimensión ética, en la dimensión estética, en la dimensión erótica, y por la misma vía hay procesos de reeducación de la sociedad, seguramente a un mediano plazo, ojalá así sea, podemos hablar de una sociedad corporalmente educada donde se reconoce a cada uno de los sujetos en el lugar que le corresponde. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Henry Sánchez, docente investigador de FECODE. De esta forma hemos hecho un recorrido académico, educativo, institucional sobre esta problemática, la pedofilia, pederastia y violación de niños y niñas. ¿Qué hacer? Conclusiones con el honorable senador Zenén Niño, senador convocante de esta audiencia pública. Bueno, en primer lugar yo quiero resaltar la importancia de esta audiencia pública. Importancia no por la cantidad de presentes aquí en el recinto, pero sí por su contenido. Indudablemente esta audiencia pública adquiere esa importancia gracias a ustedes, invitados especiales, a debatir sobre ese tema. Ustedes le han dado un tono alto a esta audiencia pública. Tal suerte que, en primer lugar, mi reconocimiento a ese trabajo, porque en pocos minutos han logrado decir cosas de una importancia enorme. Que por supuesto estas memorias las vamos a organizar para convertirlas en un instrumento de trabajo. Vamos a tener que hacer sesiones con la señora ministra de Educación, con el Ministerio de Salud, y qué bueno encontrar una actitud de la Fiscalía, del sistema judicial colombiano, una actitud que digamos desnuda sus propias realidades. Qué bueno encontrar
opiniones profundas, como las de la doctora Marcela Abadía, que desde el Ministerio de Justicia pues está en la disposición y que nos dice cosas importantísimas. Esta violencia, de la cual hace parte la violencia contra los niños, viene de una cultura machista. Eso es importante identificarlo. Pero también muy importante la experiencia, la práctica del teniente coronel Pablo Cruz, que nos dice, cuidado que el tema de la ciberseguridad, eso pone en riesgo la integridad física. ¿Y cuántos casos están sin registrar de violaciones a los derechos humanos, del sexting, del matoneo virtual, etcétera? El doctor Carlos Eduardo Valdés Moreno, que es una, digamos, es una Biblia, es patrimonio humanístico, cultural de este país, pues nos hace unos aportes enormes y nos dice cosas, ¿no? Es que solamente se denuncia el 30%, más o menos. También nos lo dice el doctor Ponce de León y la doctora Alexa Liliana. Bueno, o sea, estamos recogiendo, y me parece que este es de los elementos más importantes. Por supuesto, no vamos a ahondar ahora en cada uno de los temas que trató cada participante, porque no vamos a repetir una exposición tan buena, tan bien hecha. Pero sí, pues, a recoger algunos elementos muy generales. El doctor Mario Gómez, que nos dice, ojo con la trata de niños para volverlas esclavas sexuales. El doctor Daniel Buriticá, que nos cuenta cómo está la situación del sistema penitenciario, cómo está la situación de la justicia en Colombia. Bueno, la doctora Camila Gómez pues nos cuenta también de los propósitos del Ministerio de Educación Nacional. Claro, yo he encontrado, como educador que soy, he encontrado la mayor diferencia entre el discurso y la práctica en el Ministerio de Educación Nacional. Porque los discursos todos son hechos para producir consensos sociales, pero en la práctica ese consenso social no se cumple. Pero digamos, recojámoslo por la vía positiva. Qué importante que el Ministerio de Educación Nacional, esos propósitos realmente se trabajen hacia la constitución de unas medidas importantes en este tema. Doctor Mario Suescún, que nos hace caer en cuenta que pensar, como lo dijeron otros intervinientes, en que la salida para Colombia frente a los violadores es la cadena perpetua, pues yo no creo, y aquí lo dijeron con mucha claridad. Eso termina afectando la vida de los niños, porque entonces en la pretensión de desaparecer la prueba, que es el propio niño, pues terminamos atentando contra la vida de los niños, en unas medidas que indudablemente no son ni democráticas, ni de respeto a los derechos humanos. Pero hay algo que no puede quedar en el aire. El niño víctima de la violación es revictimizado en la medida en que se pone en duda el testimonio del niño. Y aquí lo decía el doctor Valdés, hay que proteger a los niños. Es que los niños están... Colombia, alguien también decía, es un país esquizofrénico, es el país más violento contra los niños de América Latina, y yo creo que del mundo. Este es un país que realmente, yo no sé si por ese realismo mágico, ¿no?, de que nos hablaba algún día Gabriel García Márquez, ese contraste mágico. Nosotros los colombianos tenemos una sociedad fracturada. El Estado colombiano no está haciendo las acciones suficientes para proteger la familia.
Colombia tiene uno de los índices más altos de familias fracturadas. Y por supuesto, no tiene políticas de protección a la niñez. Los niños en Colombia se encuentran absolutamente desprotegidos y todo se habla en favor de los niños. Colombia, la más educada, y vamos a mirar, y ocupamos el último lugar en América en gratuidad y en obligatoriedad de la educación. En la libertad educativa, es decir, que quien tenga la posibilidad de ir a una educación privada lo haga, pero que el Estado se obligue y le garantice al conjunto de colombianos que no pueden ir a la educación privada, les garantice como derecho fundamental el acceso. En eso no se trabaja. Y aquí hay cosas que fueron apareciendo en la audiencia, como ligar la información y la formación de los colombianos con la proclividad a ser abusadores sexuales. Pero además, también se dijo que es más proclive aquel que ha sido abusado sexualmente y que esa es una cadena que se puede repetir. Pues bien, muchas gracias a todos ustedes por haber aceptado esta invitación, por haber hecho este esfuerzo de estar a esta hora en esta audiencia pública que seguramente contará con millones de teleaudientes en el país. Muchas gracias a los compañeros de la Comisión Sexta, a los funcionarios administrativos, Andrés y el resto de compañeros. Muchas gracias a los compañeros de la UTL, a mis compañeros colaboradores que hicieron posible este ejercicio. Alguien nos dijo, oye senador, ¿no le parece que este es un evento demasiado pesado? Cuestionar profundamente la sociedad colombiana puede ser muy pesado. Hubo gente que dijo, no, cuando vayan a hablar de ese tema, yo me retiro. No voy a dar nombres de personas que me dijeron, declino su invitación. Porque ese es un tema que genera mucha controversia. Y finalmente tomamos la decisión. Vamos a hacer la audiencia pública con presencia del gobierno nacional, con presencia de las autoridades civiles, de las autoridades de la fuerza pública, para poder abrir un espacio de discusión y permitir, a ver si es posible. Yo creo que de aquí van a salir tareas muy importantes. Yo creo que el presidente de la República debería, a través de un decreto presidencial, conformar una comisión interinstitucional multidisciplinaria para abordar este tema. Yo creo que la ministra de Educación debería, por cuenta propia, no que se lo pidan, sino por cuenta propia, que recoja una serie de conclusiones. Yo creo que la empresa privada también debe estar interesada en este tema. Por ejemplo, yo no creo que sea mucho pedirle a empresa privada, al gobierno nacional, la emisión de 1 millón de cartillas, pero elaboradas no de manera sesgada, sino con la participación conjunta de muchos sectores de los que estamos aquí presentes en este tema, y buscar cómo logramos a través de la educación, llamémosla no la educación curricular de las escuelas y colegios, pero sí una educación hacia los padres de familia, Ministerio de Educación Nacional, Ministerio de Justicia. El gobierno nacional debería impulsar ese programa de escuela de padres y madres, ¿cierto? Es decir, todos estos temas tenemos que irlos recogiendo. Pues bueno, muchas gracias a todos ustedes por haber participado de esta audiencia pública, y esperamos que no sea la última vez que nos encontremos, sino que nos constituyamos en un equipo de trabajo. Muy amables y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, senador citante de la audiencia pública. Pedofilia, pederastia, violación de niños y niñas, ¿qué hacer? Esta fue la audiencia pública. Mil gracias a todos ustedes, televidentes de Canal Congreso, por estar en la sintonía durante toda esta mañana de hoy jueves. Esperamos que haya sido muy productiva esta jornada para que ustedes lo apliquen en sus familias y en sus hogares. Feliz tarde. Bueno.